Queremos minimizar la cantidad de nuestra tecnología que puedan obtener antes de la capitulación total. El oficial de inteligencia Raúl señaló que pasar indetectable a distancia a una red de retransmisión de comunicaciones orbitales en solo 500 años sugiere una puntuación de innovación notablemente alta. El almirante Krasuk movió un mechón de oreja y asintió. Cuanto menos les demos para que hagan ingeniería inversa, menos sangraremos. ¿Hay alguna otra señal de advertencia? No, señor, respondió Raúl. Lanzaron sus satélites con cohetes químicos. Incluso el contragrafo de primera generación es más rentable, por lo que podemos suponer razonablemente que no lo tienen, ya que no se puede hacer FTLR en la superficie de un planeta sin destruirlo. Sin contragrafo no hay FDL, lo que significa sin refuerzos. Una colonia separatista habría conservado suficiente tecnología para una red de defensa del sistema orientada hacia afuera. Una colonia penal tendría una orientada hacia adentro, ya que el sistema no tiene ninguna. Este debe ser el planeta natal de su especie. ¿Ha habido algún cambio en el informe de habitabilidad desde el estudio original? El último CRX-4 se encontraba justo en el punto óptimo de la evaluación de habitabilidad, con la mayor parte de sus masas de tierra en las zonas subtropicales, pero suficiente territorio templado y ártico para asegurar que más del 90% de las especies galácticas pudieran vivir allí con solo una vestimenta protectora de grado abdominal. Solo un puñado de las especies más extremas y atípicas necesitarían más que equipo ambiental sin clase para sobrevivir en algún lugar del planeta. La única razón por la que nadie lo había tomado cuando se descubrió por primera vez era que su ubicación era simplemente demasiado remota para ser práctica, pero las fronteras se habían expandido en los siglos intermedios y ahora el ala sobre Iromasi estaba lo suficientemente cerca como para reclamar el planeta y defender ese reclamo contra cualquier contendiente. Sorprendentemente poco el oficial de inteligencia respondió: deben haber tenido su revolución industrial en un punto de referencia de población típicamente bajo y aprendieron a limpiar después de sí mismos con bastante rapidez, otra indicación de que tienen una puntuación de innovación anormalmente alta. ¿Qué hay de su fisiología? Almirante Kraser-Cas no limitará su efectividad de combate tanto como lo haría para una especie menos innovadora, pero aún debe influir en sus tácticas. El oficial de inteligencia Robla sintió: aquí tenemos imágenes de ellos. Pulsó un comando en la pantalla, pero luego comenzó a leer los datos de todos. Modos bípedos mamíferos, pelo escaso excepto en la parte superior de la cabeza, y algunos otros lugares que varían según el individuo. Dimorfismo sexual moderado sutil, pero lo suficientemente cercano como para hacer que las competiciones deportivas mixtas sean imprácticas para cualquier propósito que no sea estrictamente recreativo. Informes muy contradictorios sobre fuerza y resistencia que sugieren que tienen una fisiología de úsalo o piérdelo, tasas metabólicas de reposo típicamente altas, incluso para los endofams, lo que significa que un ataque sorpresa en medio del ciclo de sueño tendrá que ejecutarse perfectamente para conservar las ventajas de un ataque sorpresa. La Esmeralda interrumpió precisamente. Toro, respondió Viviparius, con un periodo de gestación de casi un año y aproximadamente 2 décadas hasta la madurez, la tasa de natalidad parece correlacionarse inversamente con la riqueza, lo que sugiere una falta de control innato sobre su reproducción. Es difícil determinar su esperanza de vida típica. Los factores hereditarios y ambientales aparentemente pueden alterarla hasta en un 50%. La supresión primaria actual de su esperanza de vida parece provenir de una tendencia hacia la imprudencia extrema en sus machos adolescentes que hará que el combate terrestre sea interesante. El almirante Crossack dijo: creo que les diré a los oficiales de entrenamiento que pongan sus mentes más creativas en diseñar los escenarios prácticos para las unidades terrestres con una combinación de innovador e imprudente. Sugiero poner las mentes verdaderamente diabólicas en los escenarios de entrenamiento de la unidad aérea, dijo el capitán Hussein. Su hocico reptiliano se abrió en una sonrisa de alegría maliciosa, buscando una excusa para sacar ese escenario de caja negra. Preguntó el almirante Crossack al capitán de su contingente de vellón de tropas planetarias, volviendo su atención al oficial de inteligencia. Preguntó si tenemos que preocuparnos por el intento de investigación FTR loca. Es lo suficientemente ruidosa como para que la hayamos detectado mucho antes de que lograran convertirla en arma, respondió Royal. Por mucho más fácil que eso que usarla para viajar, todavía está lejos de ser fácil. Tienen reactores de visión que proporcionan parte de su energía. No hay evidencia de que hayan intentado alguna vez convertir esa tecnología en un arma. Sin embargo, veríamos cicatrices de lluvia radiactiva si hubieran realizado alguna prueba. Sigo recomendando apoderarse de esas centrales nucleares y cualquier instalación de procesamiento de combustible lo más rápido posible. El almirante Cross asintió.
A menos que encuentre algo más antes de que lleguemos al alcance de ataque del planeta, creo que permaneceremos en modo sigiloso hasta que estemos en posición de destruir todos sus satélites simultáneamente. Sus sensores terrestres deberían ser suficientes para que se den cuenta de que tenemos superioridad orbital. Si eso no es suficiente para que se rindan, será el turno del capitán Hussein de tomar las decisiones. ¿Sabemos cómo se llaman a sí mismos? Si vamos a exigir que renuncien a la soberanía de su planeta natal, al menos podemos tener la cortesía de usar su nombre para ello. Se llaman a sí mismos humanos. El oficial de inteligencia royal respondió. El planeta lo llaman Ferrari. Curiosamente, es el mismo en sus 12 idiomas. Tal vez fue heredado de algún idioma arcaico que ya no se usa. El ataque inicial se ejecutó a la perfección. Todos los satélites alrededor Ferrari se desintegró en cuestión de segundos uno tras otro sin que se desperdiciaran disparos de los turnos de WHN casi tan pronto como se dieron cuenta de que todas sus comunicaciones satelitales estaban caídas. Los humanos comenzaron a evacuar a sus civiles hacia una serie de enormes búnkeres subterráneos. No puedo decir si se trata de un láser de comunicaciones sobrepotenciado o una prueba de armas modulada para transportar datos y darles una negación plausible si falla, informó el oficial de comunicaciones. Cuando los humanos finalmente respondieron a las demandas de rendición del ala sobre la aeromocracia, la represalia les hará asumir que sus armas son lo suficientemente fuertes como para dañar nuestras naves, predijo el capitán Hussein. El oficial de inteligencia, Raúl, coincidió. Mi recomendación sería pedirles cortésmente que reduzcan la potencia de ese láser, ya que está claramente destinado a la comunicación a distancias mucho mayores. Implica que se trata simplemente de una degradación de la señal debido a la sobreexposición, no de algo que amenace con dañar realmente nuestro receptor. El almirante Crossack consideró la sugerencia por unos momentos y luego le dijo al oficial de comunicaciones que lo hiciera. Después de algunas negociaciones con los humanos sobre la fuerza de señal óptima, la transmisión se estabilizó en la imagen de un humano en lo que parecía ser su vestimenta formal civil. El presidente Chen del Consejo de Arbitraje de Facciones. El humano se identificó. Ya que pide nuestra rendición en lugar de simplemente vitrificar los planetas, deben quererlo intacto, lo que significa que tendrán que venir aquí y tomarlo. Sería más fácil negociar un intercambio de tierras por tecnología, excepto que ninguno de nosotros tiene la autoridad para ordenar a todos los demás que se retiren. Tendrían que negociar con cada facción por separado si quieren todo el planeta, y dado que comenzaron con un ataque, incluso si fue solo contra la infraestructura y no contra el personal, en lugar de un contacto diplomático, la mitad de ellos insistirá en que no son más que ladrones y balas, sin importar cuán grande sea el imperio que puedan tener detrás. La versión corta, continuó el presidente Chen, si quieren este planeta, tendrán que venir aquí y tomarlo. Si nos abstenemos de disparar contra sus civiles evacuados, ¿se abstendrán de salar el Ferrari? Preguntó Abril Cossack. Salando la frente del presidente humano, se arrugó mientras intentaba descifrar la frase. ¿Se refiere a salar la tierra? No es eso lo que dije, dijo el almirante Cross. Entiendo que las connotaciones de las palabras sinónimas pueden variar, pero la denotación debería ser lo suficientemente similar para la comprensión, y cada especie terrestre llama a su planeta algún suelo fértil cognitivo o terreno sólido. Se requiere un conocimiento astronómico relativamente avanzado para darse cuenta de que el planeta bajo los pies de uno tiene algo en común con las estrellas errantes en el cielo nocturno. Después de todo, los ojos humanos se abrieron de par en par, y luego su rostro se quedó curiosamente inexpresivo. Simplemente descubre algo y está sopesando las consideraciones tácticas contra las estratégicas. Invitado real en silencio. No comenzaremos un concurso de atrocidades mientras usted no lo haga, dijo el presidente Chen. No todas nuestras culturas están de acuerdo en lo que constituye y lo que no constituye crímenes de guerra, pero mientras se abstenga de atacar a civiles y no utilice armas biológicas o químicas, todos deberían permanecer dentro de los parámetros de lo que la mayoría de los guerreros consideran un nivel aceptable de riesgo ocupacional. ¿Cuál es la opinión más común sobre comer tus presas?, preguntó el capitán Hussein mostrando su boca llena de grandes dientes de reptil en extremo. Solo el presidente Chen respondió. Hay algunas supersticiones que sostienen que comer corazones u otros órganos puede ser una forma de apropiarse de las virtudes de tus enemigos, pero muchos más lo consideran una forma de declarar a tu enemigo un animal en lugar de una persona. El canibalismo como alternativa a la muerte por inanición generalmente se pasa por alto, pero la práctica ritual no se tolera. El capitán Hussein asintió. Ese es un consenso común entre la mayoría de las políticas y especies también.
Supongo que cualquier toma de trofeo se justificaría mejor como la preservación de muestras de ADN para determinar quién está muerto y quién está desaparecido una vez que termine la guerra. Oh, a los nerds les vas a encantar, murmuró el presidente Chen. ¿Hay algo más que debamos discutir, o es hora de que reconsideres tu invasión o que vengas? Mis tropas ya están cayendo, respondió Capitán Hussein con otra sonrisa dentuda. Vaya, oye, no hay necesidad de ponerse desagradable, dijo Pedro mientras sus ojos se fijaban en la bandeja de instrumentos quirúrgicos. Soy un civil, no tengo ninguna razón para no contar el secreto. Civil, se burló el interrogador con aspecto de mantis. Mataste al menos a 40 de nuestros soldados y dejaste lisiados a más de una docena. Solo soy un tipo que intenta defender su hogar. Si tu gente hubiera obedecido las señales de prohibido el paso, nadie habría muerto. Pedro respondió, en cualquier caso, es tu condición médica la responsable de cualquier maldad. El interrogador informó al prisionero humano. El graznido que te sacó de debajo de ese deslizamiento de tierra pensó que estaban recuperando un curso para la autopsia. Cultivar órganos de reemplazo de los tuyos rotos fue bastante sencillo, pero tu especie finalmente es alérgica a todas nuestras formaciones de pegamento óseo existentes, así que tus huesos rotos tendrán que sanar de la manera leve. Me han dicho que las costillas rotas son incluso más dolorosas que una placa torácica fracturada. Conveniente, dijo Pedro. Puedes darme suficientes analgésicos para evitar que protejas mi lengua y aún así afirmar que solo intentas ayudarme. Bastante conveniente, asintió el interrogador. También un argumento útil contra aquellos que afirman que la compasión no es más que un desperdicio de recursos. ¿Puedo tener tu nombre completo para el próximo intercambio de registros de supervivencia? Pedro Fuchs. Estoy seriamente tentado a darte tu ortografía correcta en lugar de la que los hablantes de inglés pronunciarán correctamente, pero estoy demasiado cansado para ese juego. El interrogador hizo una pausa para escuchar lo que el lingüista le decía a través de su auricular. Luego chasqueó con diversión muy arrastrado. Puedo aceptar que un civil tendría motivos suficientes para atacar a nuestras tropas, pero encuentro su efectividad implausible, respondió Pedro, porque cazar ganado de pastoreo libre nos da entrenamiento de muerte. Los juegos de paintball nos dan entrenamiento táctico contra oponentes tan inteligentes y creativos como nosotros. El senderismo y acampar en la naturaleza nos da entrenamiento de supervivencia, y la realidad virtual nos permite familiarizarnos con cosas que serían demasiado peligrosas para hacer en la realidad. Pero, ¿cómo están coordinando sus ataques?, preguntó el interrogador. No lo estamos haciendo, Pedro respondió. Estamos lo suficientemente dispersos como para que no sea probable que nos estorbemos, y todos crecemos leyendo los mismos libros, viendo las mismas películas y jugando los mismos juegos, así que todos tenemos ideas bastante similares sobre qué tácticas es probable que funcionen en qué situaciones no necesitamos ganar. Solo tenemos que seguir acosando a su gente lo suficiente para demostrar que no hemos abandonado nuestra reclamación. Hasta que lleguen los militares y tenías una reclamación previa. Deberías haber plantado una bandera o dejado la baliza en órbita o algo así para que hubiéramos sabido que necesitábamos negociar en lugar de simplemente mudarnos. Los planetas habitables son demasiado valiosos para dejarlos en manos de aquellos que no pueden defenderlos, respondió el interrogador. Hay algunas especies interestelares tan xenófobas que vitrificarán un planeta que alguien más les ganó. Si no puedes impedir que lo tomemos cuando queremos preservarlo, no tendrías ninguna esperanza de impedir que lo destruyan. Aún podrías haber intentado negociar primero y atacar después, aplicó Petro con enojo. La tecnología de contragravedad valdría la pena compartir un planeta en lugar de posiblemente incluso renunciar a uno si pudiéramos haber llegado a un acuerdo con respecto a las personas que han echado raíces demasiado profundas como para estar dispuestas a mudarse a otro lugar. Ya es demasiado tarde para eso ahora, aunque no tienes FDL, dijo el interrogador. ¿Cómo te irías y cómo podrías haber venido aquí desde otro lugar? ¿Por qué crees que nosotros? Oh, Pedro, de repente te diste cuenta de que nunca resolviste el problema de la descarga de energía por hacerlo casi bien. Tenías contragravedad, podrías simplemente hacer tu investigación en desarrollo. En el espacio profundo donde los fallos no destruirían tu planeta, tuvimos que centrarnos en la miniaturización en su lugar, así que la liberación de energía fue lo suficientemente pequeña como para contenerla hasta que pudiéramos hacerlo bien de forma consistente. Luego volvimos a aumentarla hasta que tuvimos algo adecuado para nuestro sistema de transporte masivo. Por cierto, los portales de evacuación de emergencia pueden convertirse en armas, así que les aconsejaría que no nos acorralen. Y nuestro planeta natal no está en esta red. Así que incluso si logran capturar la unidad de control intacta, no pueden capturarnos a todos. ¿Saben dónde está en términos espaciales?, preguntó el interrogador.
Pedro comenzó a encogerse de hombros y luego se detuvo cuando sus costillas objetaron. Cúmulo de galaxias al otro lado del gran atractor desde aquí, si no recuerdo mal. Tenemos al menos 100 planetas dispersos en una docena de galaxias diferentes, según lo que pueden decir los astrónomos. Hay uno de que se sospecha que ni siquiera está en el mismo universo. ¿Qué significa Ferrari?, preguntó el interrogador. Alguien notó esa pista pavimentada con el garaje independiente cerca de mi casa, respondió Pedro. Ese coche de ahí es un Ferrari. El traductor escuchó algo en su auricular y luego dijo, vehículo terrestre de 4 ruedas con motor de combustión interna utilizado para carreras recreativas. Pedro asintió. El coche lleva el nombre del planeta. Pedro respondió que el planeta llevaba el nombre del coche. El coche lleva el nombre del tipo que fundó la empresa que lo fabricó originalmente. No tengo ni idea de la etimología de su apellido. Veo que el interrogador dijo que su anatomía insertada como aparato vocal estridulatorio no le impidió sentirse notablemente perturbado por lo que había aprendido. Pero todo el mundo llama a su planeta Tierra. El almirante Krasak objetó una vez que terminó de ver la grabación de la entrevista, pero no desde aquí. El capitán Hussein dijo que habría sido obvio, excepto que su método de conseguir aire contradice todo lo que sabemos sobre la tecnología FTL. Ahora tenemos suficientes estudios sísmicos para saber que estos búnkeres no son lo suficientemente grandes como para albergar a todos los que entraron en ellos, ni siquiera con la verdadera tecnología de estasis o fisiología que permitiría la criocongelación de adultos. No puedo jurar por lo primero, pero sabemos que no tienen lo segundo. Epitelius Pedro nunca estudió suficiente física para explicar cómo funcionan sus portales. Puede decirnos qué hacen, pero no por qué. El oficial de inteligencia dijo que probablemente enviaron a alguien. ¿Quién tenía ese conocimiento en casa en la primera oleada de evacuaciones? Una lástima que no supiéramos cómo detenerlos. El capitán Hussein no estaba de acuerdo. Menos mal que no lo sabíamos. Si esa tecnología de portal realmente tiene el mismo problema de descarga de energía que la FDL convencional, al menos tiene una escala planetaria y posiblemente de sistema. Disparar a los evacuados habría sido un desastre. Y Pedro cree que han enviado suficientes transbordadores a través de ese portal como para que puedan aplicar ingeniería inversa a la tecnología de contragravedad. El almirante Krasak dijo con tristeza, no sabe lo suficiente como para adivinar cuánto tiempo llevará o desde qué dirección intentarán atacarnos una vez que la tengan. Supongo que no puedo culparlo por no molestarse en estudiar astrografía con la forma en que su red de portales ignora la distancia física, pero es una maldición y conveniente para nosotros. Y el presidente sigue insistiendo en que la negociación es imposible hasta que su ejército llegue en fuerza. Nadie actualmente en el planeta tiene la autoridad ni la potencia de fuego para obligar a todas las facciones a cumplir con ningún acuerdo. Roland notó con igual tristeza. Necesitamos abrir uno de esos búnkeres y ver qué hay ahí dentro. Ya en planificación, capitán. Hussein dijo, y yo simplemente ordené que se moviera la parte superior de la lista de prioridades. Fue cuando los búnkeres en cuestión explotaron una serie de proyectiles coloniales. Romos brotaron de cada sitio impulsados por una mezcla impía de cohetes químicos y contógrafo. Esos misiles tienen escudos. Uno de los ataques de detección de defensa puntual, informó capitán, quien dice que las pupilas se dilataron por completo y lanzó con un interruptor de comunicación de toda la flota todo el personal en espera para repeler fronteras. Carga de proyectiles, no conmoción cerebral. El almirante Krasak miró a capitán con consternación. Ese combate va a ser una pesadilla para el control de daños y pueden sobrevivir a ese tipo de aceleración. Quien enviará a agitar la mano a la pantalla que estaba rastreando el progreso del misil y poder luchar después entonces, mientras que las lesiones por conmoción cerebral pueden seguir siendo una pesadilla para los sobrevivientes más cercanos y queridos. Para lidiar con no nos hará ningún bien. Notifíquenme tan pronto como todos estos presuntos misiles de abordaje hayan atracado o sido destruidos. Ariel Crossing le dijo al centro oficial tristemente. Luego se volvió a la consola principal y comenzó a recitar una larga serie de códigos de autorización, concluyendo con un protocolo de abordaje de simulador para estar en espera. ¿Cree que eso es peligroso, señor?, preguntó uno de los otros comandantes de naves en el canal privado. Loco, solo funciona si realmente es mutuo, explicó Avril Krosek. No sabemos cuántos planetas tienen estos humanos o dónde están. No podemos permitir que tengan esa información sobre la nuestra. Una especie con puntuaciones tan altas como esta, tanto en agresión como en innovación, no es algo contra lo que queramos tener la guerra defensiva de casas. Incluso con la aceleración desquiciada producida por los sistemas de propulsión híbrida, pasaron varios largos minutos antes de que los misiles de abordaje comenzaran a impactar contra las naves en órbita. Las naves rápidas más pequeñas fueron enviadas a toda velocidad lejos de Ferrari.
La mitad de ella se dirigió inmediatamente a varias estaciones WHN para transmitir la información adquirida hasta el momento. La otra mitad merodeó en los límites del sistema para ver cómo se desarrollaban los eventos. Sin embargo, las naves más grandes necesitaban demasiado tiempo para poner sus motores principales a máxima potencia para escapar de la distancia de fuego del ataque. Los soldados humanos del último de los misiles de abordaje en llegar fueron recibidos por un sonido automatizado. Protocolo de abordaje de asimilación activado. La detección de cualquier carga de brecha activará la autodestrucción en todas las naves dentro de una unidad astronómica. ¿Qué hicimos para asustarlos tanto? Un humano de otro grupo de abordaje se preguntó si eso se había traducido correctamente. El miembro superior del escuadrón respondió: están usando un protocolo destinado a otra persona. Aún así, debemos haberlos asustado al menos un poco para ir con uno. Es todo o nada. Me van a pintar con un láser sensor. El tercer hombre informó: ¿pueden espiarnos sin descifrar el cifrado de radio? Emil Crossack pensó que era hora de ofrecer su propuesta. Si se abstienen de penetrar más en nuestras naves, nos retiraremos a los confines de este sistema hasta que podamos negociar los términos para recuperar a nuestro personal en el planeta, así como su propio regreso. También ordenaremos a nuestras tropas terrestres que regresen y permanezcan en las posiciones fortificadas existentes mientras no haya ataques a esas posiciones. ¿Es aceptable este alto el fuego? Se abstendrán de atacar las posiciones que actualmente controlamos. Uno de los humanos de bordes preguntó: lo haremos. Emerald Crossack respondió: términos aceptados. Las negociaciones transcurrieron tan bien como se podía esperar, ya que los humanos se mostraron reacios a permitir suficientes lanzaderas heroicas cerca del planeta para transportar a todo su personal a la vez, y los oficiales de la WHN se mostraron reacios a dejar un contingente del tamaño que podían transportar de una sola vez en el planeta. Los grupos de abordaje, por el contrario, fueron devueltos tan pronto como los humanos pudieron asegurarse de que la lanzadera no estaba minada. Ni ellos ni la WHN estaban contentos con la contingencia de autodestrucción activa. Finalmente, se llegó a un compromiso en el que la última de las bases de la jerarquía en Ferrari se convertiría en una embajada. En realidad, no alcanzaría su estatus bajo la ley de Arambe hasta que el Consejo de Señores Alados reconociera formalmente al menos a uno de los gobiernos humanos y requiriera la presencia de un señor alado para alcanzar al menos el estatus de consulado. Pero nada impedía que los humanos le otorgaran reconocimiento diplomático formal. Mientras tanto, el presidente Chen y el almirante Crossack estaban sentados uno frente al otro en uno de los salones de la futura embajada. ¿Cuánta autoridad tiene usted para negociar?, preguntó el presidente Chen. Oficialmente, ninguna. La ley Cruz respondió: los tratados deben ser ratificados por el Consejo cuando negociado por un señor del ala extraoficialmente. Debería poder darte una guía confiable sobre qué términos serán aceptables y cuáles no. Cuánto cortejo se requerirá para que esos términos sean aceptados no puedo adivinar hasta que sepa que señor del ala llevará a cabo las negociaciones oficiales. Parece extraño darte la autoridad para comenzar una guerra pero no para terminarla. Chen observó normalmente. Crossack explicó: nuestra carga de ala habría sido enviada tan pronto como nos dimos cuenta de que la situación era anómala. Sin embargo, resultó que estaban en medio del gran cónclave de una vez a la década, la única vez que las leyes del ala cuyas disputas no pueden ser reconciliadas por medios legales son permitido buscar formas de tratamiento normalmente ilegales. Cualquier señor del ala que no participe todavía quiere estar allí para vigilar a aquellos que normalmente son ilegales. Como duelistas, Chen, invitado precisamente, pude asistir al último cónclave y los rituales de preparación destinados a impedir el engaño son tan humillantes que se puede asumir con seguridad que los participantes no iban a estar satisfechos con nada menos que sangre. Crossack agregó: técnicamente no se limita a las leyes del ala, pero los requisitos para los ciudadanos comunes desafiar a cualquiera son mucho más estrictos. La sabiduría convencional es que cuanto menos tenga uno que perder, menos probable es que uno sea disuadido por la muerte y el deshonor. Supongo que puedo ver la lógica en eso. Un dispositivo de comunicaciones ping, y el presidente Chen miró la pantalla. ¿Qué es una voz entre tu gente? Almirante Cross actúa aquí duro, enderezado. Finalmente, para bien o para mal, él sabría lo que iba a hacer. Tanto un mensajero como un sello de autenticación no toman decisiones, pero hablan con la autoridad del Consejo completo de señores del ala. Generalmente, son especímenes superlativos de especies que tienen poderes de persuasión o coerción, que es otra razón por la que son tan rigurosamente entrenados para ser portadores de la ley solamente y nunca legisladores. Veo que dice, y lentamente se acerca a un restaurante como estabas especulando hace unos días. Estamos dispuestos a ofrecerte asilo.
Encuentro que los ex son más incomparables que la sordera y la deshonra combinadas, pero me siento honrado por tu disposición a tenerme, dijo el almirante Crossack. Estoy un poco desconcertado por ello, sin embargo, fui yo quien ordenó el ataque a tu mundo. Después de todo, el presidente Chen se encogió de hombros. Solo luchaste con aquellos que querían luchar y la tecnología gravitatoria de Canto será capturada. Es una compensación más que adecuada por el daño a la infraestructura y las operaciones especiales. Parece que la frontera tus naves se sintieron halagadas por el hecho de que sentiste que tenías que sacar tu contingencia de peor caso para detenerlos. La penúltima contingencia aparentemente no fue suficiente. Espero que esa haya sido tu contingencia de peor caso para desencadenantes de contingencia. Concepto acordado. Hay autodestrucción cada nave en él sistema ahora y desencadenar una llamarada solar esterilizadora del sistema, pero esos son desencadenantes directos y el último es para escenarios que hasta ahora siguen siendo puramente hipotéticos, y el problema era que tu gente solo necesitaba capturar un barco, mientras que yo tenía que mantener cada uno fuera de sus manos. Tu gente no se ha dado cuenta de que la contraparte a un escenario de sustancia gris es construir nanobots que se coman nanobots retóricamente, que son los asimiladores de todos modos. La razón por la que no hacemos tecnología implantada a menos que no haya una alternativa viable médicamente y mantenemos la realidad aumentada al mínimo absoluto necesario para el entrenamiento no letal, dijo Crossack, como mejor que nadie ha podido decir. El asimilador comenzó como una facción en un juego de rol de realidad virtual. En algún momento la especie que originalmente creó el juego cambió de un dispositivo externo lleno de realidad virtual inmersiva a tecnología cibernética de realidad aumentada, y el jugador comenzó a jugar rol en vivo. Algún tiempo después dejaron su práctica de solo modificar cibernéticamente a voluntarios que querían unirse a su club y comenzaron a modificar a cualquiera que pudieran atrapar. Cross en Grimstone continuó mientras necesitaran una sala quirúrgica completa para realizar las modificaciones. Eran estrictamente un problema de las fuerzas del orden. Desafortunadamente, antes de que pudieran dar caza al último de ellos, se hicieron con una especie de nanotecnología replicante que les permite infiltrar un enlace neuronal en una persona sin que ésta lo sepa. No existe una persona con una interfaz cerebro-computadora directa que no sea uno de estos asimiladores. Chen pide aclaraciones. No hay excitación cruzada. Cualquier red a la que logren conectarse con cualquier persona conectada directamente a esa red se convierte inmediatamente. No estamos seguros de cómo lo hacen. La hipótesis principal es que lograron crear una inteligencia basada en computadora con poderes persuasivos o coercitivos de un tipo y poder que requieren que una persona haga el juramento de la voz o acepte una cuarentena de por vida. Pero simplemente no lo sabemos. La buena noticia es que mientras mantengas tu tecnología a distancia, es perfectamente segura, o al menos no pueden hacer nada que un hacker convencional no pudiera. Pero eso significa que no podemos infiltrarnos en su red para averiguar qué demonios está pasando con ellos. Hay algunos aspectos de un enlace neuronal que un Excel. La interfaz simplemente no puede imitar eso. Podría ser un problema, dijo Briston Chen. Afortunadamente no podemos tender un cable para un portal. Se corta cada vez que hay un corte de energía. Pero tienes demasiadas personas con implantes médicos. Tu gente no sabe cómo reparar lesiones de la médula espinal, ¿verdad? Algunas especies sí, otras lo saben, respondió Crossack. En nuestros esfuerzos por brindar atención médica a los prisioneros de guerra de tu especie, descubrimos que el tratamiento debía proporcionarse de inmediato para ser efectivo y que el protocolo de tratamiento funcionaría variaba tanto por la causa del daño como por factores idiosincrásicos. Tuvimos que adivinar correctamente en el primer intento para que el tratamiento funcionara, dijo Chance. ¿Alguna vacuna para sus infiltrados de nanobots? ¿Su vacuna para nanobots?, preguntó Trisac sorprendido. ¿Por qué no?, preguntó Chen. Cualquier nanotecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la biología. Así que ¿por qué no tomar prestada una página del manual de control biológico? No creo que exista tal cosa, responde Crossack lentamente. Muchas especies pueden inducir suficiente sensibilidad para desencadenar una reacción alérgica letal, pero eso significa andar con una alergia letal a muchos materiales estructurales y médicos comunes, lo cual sería problemático. Yen estuvo de acuerdo. Necesito transmitir esta información sobre los asimiladores lo más rápido posible. Disculpen por unos minutos, por supuesto. Emma Crossack dijo una vez que el presidente Chen salió de la habitación. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro con curiosidad, sabiendo que una voz estaba en camino y que no tendría que esperar mucho más para que sus esperanzas y temores con respecto a su futuro se resolvieran. Esto hacía que la demora fuera más difícil en lugar de más fácil. Después de algunas vueltas de intentos fallidos de resignarse a esperar más,
Fue a la puerta y le preguntó al oficial que la abría para averiguar cuándo se esperaba que llegara la voz. La nave de la voz ha aterrizado y los humanos están tratando de averiguar qué tamaño y tipo de escolta es apropiado para su rango, informó el oficial. Luego parpadeó y movió la cola con confusión. Señor, una voz es su propia escolta. ¿No es así? Los humanos no saben que una voz habla con la autoridad del Consejo de Otoño, los Wing, pero los humanos no tienen ninguna relación oficial con el Winover homogéneo hasta que la voz pronuncie sus palabras. Suponiendo que se le haya dado algo peor con ese efecto, precisamente Vinglor Crossack. Crossack se giró para mirar al nuevo llegada. La mujer era alta y tan enteramente delgada que era casi translúcida. Voz de Beliana Vinglor Crossack, dijo habiendo conocido esta voz en particular. Antes comenzó a hacer una reverencia, pero entonces las implicaciones de su saludo lo alcanzaron y su oreja se enderezó tan fuerte que casi se rompió. Espera que por reconocer que lo imposible era posible a tiempo para evitar el desastre, por valorar el bienestar del heroísmo por encima de su propio orgullo, por una vida de servicio ejemplar, se le ha otorgado el título de Vinglor y un asiento en el Consejo. Vinglor Crossack necesitó algo de tiempo para responder, ya que primero tuvo que persuadir a su garganta para que dejara de intentar tragarse a sí misma. Finalmente dijo: «Soy muy consciente de lo mal que podrían haber ido las cosas y hubiera tardado más en admitir que los humanos deben tener algún otro medio desconocido para cortar la distancia entre mundos, pero habría pensado que apenas suficiente para comprarme una jubilación honorable, dado que perdí una guerra que elegí iniciar entonces. También nunca habría llegado a esa comprensión tan rápidamente sin el capitán Ascendi, el oficial de inteligencia Rowe, y sus muchos subordinados que tuvieron la sabiduría para reconocer cuáles informes requerían atención inmediata. Usted siguió el protocolo estándar a través de la carta hasta que quedó claro que no estaba lidiando con el tipo de situación que ese procedimiento estaba destinado a cubrir. Por lo tanto, no se le puede culpar por iniciar el conflicto. También fue capaz de admitir que había ocurrido lo inconcebible, no solo para poder ampliar su pensamiento para acomodar lo que antes era desconocido e inimaginable, sino para hacerlo a tiempo para evitar que la derrota se convirtiera en un desastre. Esta es una capacidad muy necesaria en un líder de escuadrón y muy rara de encontrar. Muchos se preparan para lo imposible. Pero, ¿cómo puede alguien prepararse para lo que no puede imaginar? Crossack asintió considerando el punto y la voz continuó. A muchos almirantes les resulta casi físicamente doloroso ceder el mando general al capitán de sus fuerzas terrestres y ser relegados a proporcionar apoyo de fuego. Muchos de los que no tienen dificultad en ceder el mando son reacios a reclamarlo cuando la prioridad vuelva a las operaciones espaciales, prefiriendo evitar la responsabilidad. Pero usted nunca ha mostrado ninguna vacilación en ninguna dirección, prefiriendo dejar la responsabilidad donde mejor se pueda cumplir. Crossack se movió y a menudo decía que ayuda que confíe en el capitán que envía a juicio y que nunca has intentado reclamar el crédito por tus esfuerzos de apoyo. La voz de Lebeliana le sonrió a Crossack. El honor robado no es, respondió Crossack. Muchos lo dicen. La voz dijo que pocos lo viven. Las felicitaciones apropiadas para aquellos que citaron y se les atribuyó la identificación de las anomalías aquí ya se han emitido. Las variantes afirman haber resuelto el problema de la resistencia a la regeneración en Dralix. Si el héroe Usen elige arriesgarse con el tratamiento aún insuficientemente probado, el mostrador cubrirá sus gastos. Hiro le queda mucho mejor al que un Vinglor se sienta sobre mí, pensó Crossack. No puedo predecir si el héroe que asciende aceptará esa oferta. Él guarda sus propios consejos cuando se trata de sus heridas. Algo anda mal. La voz de Loreliana preguntó a la persona Chen, que había regresado a mitad de su conversación con Crossack y la había estado mirando desde entonces. «Te pareces mucho a la descripción de algunas de nuestras leyendas más insidiosas», le dijo Chen sin rodeos. «Por improbable que sea algo más que una coincidencia, sigue siendo difícil. Para evitar que el parecido induzca niveles severos de paranoia, al menos prefieres apagar el fuego de una vez en lugar de andar dando vueltas al asunto mientras se pudre cada vez más profundamente», dijo Lebeliana bajando la mirada para indicar que estaba hablando como ella misma y no como una voz. «Hace mucho tiempo, o eso se dice, cuando todavía estábamos ligados al planeta, la mía y algunas de las otras especies que prohibían mundos se ocuparon de aquellos que abusaban de sus poderes exiliándolos a otro mundo. Tu red de portales sugiere que esto no es tan imposible como habíamos pensado. Si tu especie ha sufrido la depredación de uno de nuestros marginados, no te culparía por ser paranoico cuando se trata de mi especie. Los locos de la conspiración se van a divertir cuando oigan eso», dijo Yen con voz de suspiro. Ligera levantó la cabeza de nuevo. «El Consejo desea extender el reconocimiento diplomático formal a su gente,
pero estamos sufriendo cierta confusión en cuanto a qué entidad deberíamos extender ese reconocimiento. Se necesita alguna aclaración sobre su estructura política. Dijo el presidente Chen. Ya veo cómo podría ser. Cada una de las facciones en este planeta se considera una nación soberana, aunque son un poco más fáciles, recorriendo sus fronteras de lo que era. De hecho, todavía es costumbre en la Tierra. El Consejo de Arbitraje de Facciones es precisamente lo que dice el nombre, un foro neutral en el que las facciones pueden discutir sus diferencias y salvar las apariencias aceptando un compromiso sugerido por una parte neutral en lugar de su oponente. No tenemos autoridad real, pero si proporcionamos un lugar donde puedes dirigirte a todas las facciones a la vez, parece como si tuvieras toda la responsabilidad de un señor de las alas y nada del poder. Vos, dijo Loreliana. Chen se encogió de hombros. Puede que solo tenga la autoridad de un moderador de debate, pero la mayoría de las veces eso es todo lo que necesito. En cuanto a las veces en que no es suficiente bueno, la perspectiva de destrucción inminente tiende a tener un efecto notablemente esclarecedor en las prioridades de todo. Supongo que si la voz dijo, ¿a qué ejército llamaste en la liberación la homogeneidad? No reclama soberanía sobre ningún otro que no sean sus estados nativos, pero sí proporciona protección militar y asistencia económica a cualquiera que cumpla con lo que consideran el estándar mínimo de derechos humanos, lo que generalmente también funciona en la práctica. Puedes tener las leyes que quieras siempre que lo hagas fácil para personas a las que no les gustan tus leyes para irse. Por eso nunca ves un planeta en una red homogénea con menos de 7 facciones fácil de irse. Requiere que sean un lugar compatible para que vayas, para que podamos tratar con tu Consejo de Arbitraje de Facciones como un poder planetario, y esta liberación homogeneidad como una regional. Voz de cualquier honor, preguntó, y luego agregó, en la medida en que ese es un concepto coherente con la forma en que tu red de portales supuestamente ignora la distancia. Sí, presidente Chan dijo, también está el bloque de burocracia dorada. No compres nada de ellos sin leer la letra pequeña y nunca tomes un préstamo de ellos. La única razón por la que no nos gobiernan a todos es que el homogéneo perfectamente dispuesto a aplicar la solución de Alexandro, la burocracia gordiana, referencia cultural. La voz dijo, no está claro por el contexto. Lo siento, presidente Chen, respondió Gordius. Era un tipo que ató un nudo realmente complicado y dijo que el hombre que lo desatara gobernaría el mundo. Alexandro pasó un tiempo después, lo miró y usó su espada para cortarle en pedazos después que pasó a conquistar una porción más grande del mundo en menos tiempo que nadie antes que él y los lugareños donde Grodius se fue, y no decidieron que esto contara como desatarlo. Así que manténgalo simple y de buena fe a tratar con la homogeneidad, porque nunca se sabe que podrían decidir que es lo suficientemente deshonesto para evitar el contrato acto cruzado invitado. ¿Este sistema tuyo funciona? La voz preguntó con incertidumbre. También como cualquier otra cosa que hayamos intentado, Chen respondió, principalmente debido al hecho de que la mayoría de nosotros nos hemos vuelto demasiado perezosos para molestarnos en demostrar que podríamos manejar las vidas de otras personas mejor que ellos pueden. Loco. Ayuda a mantener la paz, por supuesto, aunque el hecho de que el exilio siempre sea una opción tiende a dejar a la gente favoreciendo formas de tales autodefensa. Ahora eso explicaría un montón. Vinglor Crossack dijo, debería ir mencionar que de Toxis o Giro Ascender está un poco dolido por el hecho de que fueron tus civiles los que sangraron a sus hombres tan fuerte. Ascend y Pedro estaban luchando a pulso. Hassan había perdido una pierna y media en algún momento de su carrera y su prótesis no le permitía apoyarse eficazmente. Su cola compensaba parcialmente la falta, pero solo parcialmente. Pedro todavía estaba luchando solo para no perder rápidamente. Esa fue una mala jugada para hacernos, ya sabes, Pedro dijo mostrándote al presidente de la FAC de esa manera, y sin mencionar que eras el único miembro de tu especie con esta flota. Pensábamos que íbamos a ir para llegar a luchar contra dragones, pero todo lo que vimos fueron fiebres de pelaje y exoesqueletos, ni una altura escamosa por encontrar. ¿Cuánto tengo que aprender sobre tus dragones para que eso tenga sentido? Ascender exigió los dragones más antiguos. Pedro comenzó. Bueno, imagina un animal cuádruple con escamas, dientes y garras como el tuyo. Ahora imagina que es el tamaño de una casa pequeña y escupe fuego. Ahora imagina tener que matar a la cosa con nada más que una espada o lanza, o si tienes suerte un arco largo no compuesto. Si tienes mucha suerte podrías tener un escudo que sea de metal en lugar de madera. Creo que Robuth tuvo que hacer esa cosa medida, aunque él era un rey anormalmente fuerte. De todos modos, ese dragón es contra lo que luchan los héroes de nuestras leyendas. Suena a suicidio, dijo. Usen una forma honorable de morir, no tan suicida como esperar mientras el dragón se come todo tu ganado y quema tu casa y campos, corrigió Petro. Beowulf respaldó su ser lo suficientemente rico como para obtener un grueso escudo de hierro detrás del cual esconderse, y ser lo suficientemente fuerte como para cargarlo. Pero murió haciendo alguna otra un tipo. No recuerdo quién mató a un dragón metiéndole un par de galletas de tanque duras por la tráquea hasta que se asfixió. Ese no era un escupefuego, obviamente.
Para la época de los juegos, los dragones se habían vuelto mucho más pequeños y mucho menos propensos a escupir fuego, aunque según algunos relatos, una mayor fracción de ellos eran venenosos. Para cuando empezamos a llevar registros de forma constante, el último de ellos ya había sido cazado hasta la extinción. Innovador e imprudente. Porcentaje de momento, incluso si tus dragones son hiperbólicos, todavía explican mucho.